En este octavo vídeo te voy a enseñar a incluir sonidos en el ciclo sincronizados con las luces. En la parte inferior de la ventana de programación gráfica dispones de un editor de color rosado específico para incluir los sonidos. Como ves, el editor está formado por 5 pistas horizontales. La inferior está destinada a incluir una banda sonora que suene durante todo el ciclo y que se puede solapar con la banda sonora del ciclo siguiente si se está programando un ciclo múltiple. Las otras 4 son para incluir sonidos cortos que complementen a la banda sonora, que deban sonar con una sincronización perfecta con las luces o que convenga panoramizarlos. Por ejemplo, la banda sonora puede ser musical, una narración o una combinación de ambos sonidos, mientras que los sonidos del ciclo pueden ser sonidos cortos que no estén incluidos en la banda sonora, como por ejemplo sonidos de animales, de relámpagos u otros efectos, o bien sonidos que quieras panoramizar para situarlos en el espacio ajustando el volumen de cada canal estéreo. Un ejemplo de esto sería el ladrido de un perro que esté situado en el lado izquierdo del Belén, por lo que conviene hacer que suene a la izquierda. Para incluir una banda sonora en el ciclo, solo tienes que situar el puntero del ratón en el punto temporal que desees del editor de sonidos, guiándote por la información de tiempo que verás si mantienes pulsada la tecla mayúsculas. A continuación, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el punto elegido y elegir la opción Incluir banda sonora del menú contextual. En el cuadro de diálogo de Windows que aparece, solo puedes elegir archivos de sonido en formato MP3. Al elegir el archivo, aparecerá en la pista inferior del editor de sonidos una banda que representa la duración del sonido incluido, encabezada por un marcador rectangular que servirá para poder mover el sonido a lo largo de la pista arrastrándolo con el ratón, y así cambiar el momento en que se iniciará. El panel blanco que ves te indica el nombre del archivo de sonido y el momento temporal en que se iniciará el sonido en el ciclo. Una vez seleccionada la banda sonora, es decir, mientras permanezca en color celeste, puedes desplazarla también con las teclas de cursor del teclado para mayor precisión. Para incluir sonidos cortos en el ciclo, debes proceder de la misma forma, pero eligiendo la opción del menú Incluir sonido del ciclo. Al igual que con la banda sonora, solo podrás elegir archivos en formato MP3. El sonido entrará en la pista en la que hayas pulsado o en la cuarta si pulsaste sobre la pista dedicada a la banda sonora, y podrás moverlo con el ratón o con las teclas de cursor del teclado no solo en horizontal, sino también desplazarlo de una pista a otra según te convenga. Los sonidos siempre conservarán el orden temporal en el que lo hayas incluido, no pudiendo moverse por delante de otro un sonido que se introdujo más atrás y viceversa. Puedes hacer que hasta 4 sonidos comiencen en el mismo momento si los sitúas en distintas pistas. También puedes situar distintos sonidos en una pista incluso superponiéndolos. Como ves, la parte coincidente de los sonidos se muestra de color blanco. Cada sonido se iniciará en el momento elegido y todos los que coincidan en el tiempo se reproducirán mezclados. De esta forma puedes ambientar tu Belén con sonidos de una forma muy sencilla. Para comprobar que los sonidos están correctamente sincronizados según tus preferencias, puedes usar los botones de reproducción del ciclo de la forma que te expliqué en el vídeo anterior. Otra de las opciones del menú contextual del editor de sonidos es quitar todos los sonidos del ciclo. Pulsándola se eliminan del ciclo todos los sonidos cortos incluidos en las 4 pistas superiores. Esta acción, al igual que las demás, se puede deshacer pulsando el botón Deshacer. La opción que queda del menú es Volumen del sistema. Pulsándola se abre el mezclador de sonidos de Windows, donde se puede regular el volumen de los distintos dispositivos de sonido que estén activos y el volumen general.
Pulsando con el botón derecho del ratón sobre el marcador de cualquier sonido, aparece el menú contextual de los marcadores de sonido y en él puedes elegir entre las siguientes opciones. Quitar sonido, que eliminará el sonido del ciclo. Cambiar sonido, que te dará la opción de cambiar el sonido elegido por otro que elegirás en el cuadro de diálogo que se abre, manteniendo su posición en la línea de tiempo. Volumen sonidos, que te permitirá variar el volumen de cada canal del sonido, con lo cual podrás panoramizarlo. Y desplazar sonidos. Esta última opción te mostrará un panel en el que podrás ajustar el tiempo que quieras que se desplacen el sonido seleccionado y todos los que vengan detrás. En el próximo vídeo te enseñaré cómo programar en el tiempo de los fundidos entre escenas aquellas salidas que hayas excluido de estos y a incluir un sonido también en el tiempo de los fundidos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.